Ya todos sabemos que ha sido tradición que Andrei presente el primer quiz. Eso trae buena suerte. Para el grupo, para el... Profe, que Marco lo pregunta. O sea que eso de que salen al azar no es ni tan al azar. Ya se sabe cuál es el primero. Bueno, Andrei, ¿estás preparado? No, profe. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo es que llegaron? Usted nos colocó esa vuelta. Pero es que esos temas fue muy tarde. Y, por ejemplo, el cliente trabaja todos los días, todo el día, entonces queda más duro. Profe, yo honestamente estudié un poco lo de terremotos y algunas de las propiedades de las ondas y ya. De lo de Profe, como vos habías dicho, por ejemplo, que en los quizzes caía lo de la tutoría anterior y un poco de lo que ponías, pues yo al menos me concentré en estudiar lo de la clase pasada. Sí, Por lo no, que el mucho quiz hicimos es básicamente, el quiz es básicamente lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Yo soy consciente que yo los temas los tenía ya montados en la plataforma, pero las dos primeras semanas no me quedaron abiertas, no me quedaron habilitadas. Pues los temas ya estaban ahí. Pero por eso el quiz va a ser solo de la clase anterior. ¿Quién se siente preparado? Vale, vamos. Dejo para la próxima clase, profe. Sí, pero para la próxima yo Ah. empiezo, profe, entonces, para no perder la tradición. Para no perder la tradición. Ah, sí. No, hay que hacer algunos, porque es ¿Algunos son cuáles? tan siquiera unos dos. Está. Que lo que usted quiere. Dale, que soy de los que más bien está pegado. No. Ah, complicado. Yo creo que me subí con el oficio antiguo. Salazar Corrales, Stephanie. Profe, yo realmente no entendí muy bien la clase pasada. Las preguntas, entonces las preguntas por la plataforma que solamente tres personas. Yo estaba hablando ahorita con André y estábamos estudiando y el tema no nos quedó muy claro. Estábamos estudiando qué eran las ondas y todo y no entendí. Si quieres me preguntó cuáles eran nuestras dudas. Mejía Bedoya, Juan Felipe. Agüelo Blandón, Julián David. Pues yo estoy más o menos, profe. Bueno, entonces Agudelo. La ecuación que dedujimos la clase anterior, ¿qué nombre tiene? La ecuación de onda, profe. Muy bien. Y fue basada en un cálculo hecho en qué, en una cuerda, en una columna de aire, una columna, una barra Bueno, de metal. lo hicimos en una cuerda, pero es como una ecuación general y sirve para pues, una barra de metal o una columna de aire, pues, según lo que viene el video. Ok, te voy a poner una función de onda. Mira esta función de onda. Bájalo, por favor, un poquito eso. ¿Cuánto vale la amplitud de esa onda? Vale 3, profe. ¿Y cuánto vale el número de onda? El número de onda, que es K, ¿cierto? Entonces Sí. es
Pero para poderlo decir tenés que mirar es acá. Retorno. No, señor. Vale 3. Sí. Este es K por X. Sí, es K por X por aquí. ¿Esto cómo se llama? Ese es el delta, ¿no? Eso es que la densidad... pues no me acuerdo la densidad que... ¿Esta onda va hacia adelante en el eje X o va hacia atrás? O sea, Va hacia atrás porque, pues me imagino, porque el tiempo es negativo. No. ok. ¿Cómo se le llama a esta función? ¿Cómo le llamo a esa función? Pues... función. Profe, no sé pues cómo se llama la función. Se le llama función de onda. Esto es una onda que viaja hacia adelante porque tiene el signo menos. Para que una onda viaje hacia atrás tiene que tener el signo más. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, dejémoslo así. Dentro de 8 días, yo sé que hubo problemas con la plataforma, entonces dentro de 8 días ya no va a haber excusa para iniciar los quizzes. Entonces vamos a ver una especie de taller sobre la clase anterior que es muy importante. Primero, un resumen. Entonces, en la clase anterior se llegó a la siguiente ecuación de ondas. A la siguiente ecuación, posteriormente dijimos que la íbamos a llamar ecuación de ondas. Dijimos que esta, por ser igualada a 0, era ecuación de ondas. Listo. También dijimos que a esta se le llama función de velocidad. Y algo muy importante fue que dijimos que a pesar de esta ecuación la dedujimos en el movimiento ondulatorio en una cuerda que estaba tensionada, o sea, teníamos que si este es el eje X y aquí tenemos una pared, aquí tenemos otra pared, siendo este el eje Y, entonces una cuerda que se encuentra amarrada acá es tensionada con alguna fuerza, por ejemplo. Esta tensión puede provenir de una polea con una masita. Entonces la tensión, el peso de esta masita. A esto lo llamamos la tensión T. Y dijimos además entonces que esta cuerda iba a ser perturbada con una fuerza F externa. Algo importante acerca de la fuerza F es que F es una fuerza o es un mecanismo que se le conoce como mecanismo de forzamiento. Una palabra bastante fea, pero así se le conoce. Y esta fuerza normalmente se utiliza para eliminar la amortiguación producida por la fricción con las partes mecánicas y con el aire. Ejemplo.
Imagínese que usted tiene esta cuerda tensionada, entonces usted la va a tener derecha. Si usted saca la cuerda de su punto de equilibrio y la lleva a otro punto y la suelta, ella va a empezar a vibrar con su frecuencia natural. Pero con el tiempo va a dejar de vibrar. Ella deja de vibrar porque las paredes y las partes mecánicas como esta unión y el aire le van a quitar la energía. Como le quitan la energía, entonces ella deja de vibrar después de algún tiempo. A la fuerza que le quita la energía a la cuerda se le conoce normalmente como fuerza de amortiguamiento. Fuerza. Profe, eso es igual que la fuerza restauradora. No, la fuerza restauradora es T. La fuerza o sea, T, que es la tensión, coincide con la fuerza restauradora. La fuerza restauradora se encarga de hacer que la cuerda vuelva a su punto de equilibrio. O sea, cuando uno tiene la cuerda así tensionada con la masita M y ahí está en su punto de equilibrio y uno la saca hasta aquí, pues la jala como tocando una guitarra. Entonces cuando la suelta, la fuerza que hace que la cuerda intente volver a su punto de equilibrio se llama fuerza restauradora. Esta fuerza A, que es la del aire, ¿cierto? Fuerza del aire y partes mecánicas. Es la que hace que la cuerda pierda la energía para vibrar, o la que se la quita. Y esta F es la fuerza de forzamiento o fuerza externa que intenta devolverle la energía que le quita el aire a la cuerda. Ejemplo, usted coge la guitarrita, estira la cuerda y la suelta, usted sabe que ella va a perder la energía. Entonces un mecanismo es usted ponerle aquí un caimancito con algún motor que haga que la cuerda sube y baje, y entonces la energía que le va quitando el aire se la va dando el motor. Esta es la fuerza de forzamiento. ¿De acuerdo? Profe, entonces las fuerzas que usted utilizó en la deducción de la ecuación, que te mete dos primeras fuerzas de amortiguamiento. ¿Cómo? Las dos tensiones, sí. O sea, las dos tensiones que utilizamos en la ecuación de la onda. Ajá. Esas son las de amortiguamiento. No, esa es la misma tensión. Importante esa pregunta. Teníamos la de forzamiento y teníamos las otras dos. En la deducción que hicimos acerca de la ecuación de ondas, la clase anterior, no tuvimos en cuenta esta fuerza A. O sea, no tuvimos en cuenta la fuerza del aire o de las partes mecánicas. Tuvimos en cuenta la tensión que va hacia allá, ¿cierto? Y esta tensión realmente es, si la amplitud no es muy grande, es casi paralela al eje X. Lo que sucede es que hablamos de una tensión prima y una tensión 2' porque esto no era un punto, sino que era un pedacito de masa, un pedazo de cuerda. Entonces, si tenemos un pedazo de cuerda, o sea, si nos concentramos ya no en un punto de la cuerda, sino en un pedazo de cuerda, un pedazo entero, y dijimos que esto tenía una longitud delta L y una masa delta M. Entonces la cuerda en este extremo del pedacito de masa va a sentir una tensión que la denominamos T', y aquí va a sentir otra tensión que la denominamos T2', por estar separada a una distancia delta L. O sea, estas dos tensiones no pueden coincidir porque están en dos partes diferentes de la cuerda. Pero cuando dijimos
que delta X tendía a cero, entonces estos dos puntos tienden al centro. Delta M tiende a un punto y T' tiende a T2'. Y phi, habíamos dicho que esto era phi más delta phi, y phi tiende a cero y obviamente delta phi también. Esas fueron las condiciones que usamos para recuperar el modelo de partícula de una cuerda. ¿Sí te acuerdas? Sí, profe. Bueno, entonces ya estamos un poco más contextualizados de cómo fue que se dedujo la ecuación. Además, esta función v, ya dijimos que en este caso tenía el valor t sobre lambda. Y de ahora en adelante vamos a cambiar este lambda, que era densidad lineal de masa, lo vamos a cambiar por la letra mu, con el fin de no irnos a confundir con la longitud de onda. O sea, la velocidad al cuadrado en una cuerda ya va a ser la tensión sobre mu, donde mu es igual a la masa sobre la longitud de la onda, perdón, de la cuerda. Esto es masa de la cuerda sobre longitud de la cuerda. Eso es con el fin de no confundirnos. A este se le llama densidad lineal. ¿Cuántos tipos de densidades conocemos? Conocemos tres tipos de densidades. La densidad volumétrica, que es la que nos enseñan desde pequeños en el colegio. La densidad superficial se denota por sigma y es la masa de la superficie sobre el área de la superficie. Y la densidad lineal, que es la que estamos trabajando hoy o en este curso, que se denota por mu y es masa sobre longitud. Entonces con esto podemos hacer, digamos, un ejemplito, y es, si aquí se tiene un cubo de algún material que tiene una masa de 5 kilogramos y tiene un volumen de 0.5 metros cúbicos, entonces su densidad será ¿cuánto? 2.5, no. 10, pues. 10 Ah, sí, 0. kilogramos por metro cúbico. Y esto es sencillo, ¿cierto? Pero lo que la gente normalmente no sabe, o pues es nuevo, novedoso, es que si usted tiene una hoja con un espesor despreciable, o sea, es tan delgadita que no se le cuenta el espesor. Entonces ya, si la hoja tiene un área de unos 3 centímetros cuadrados, y cuando usted pese la hoja tiene una masa de unos 3 gramos, entonces esto también tiene una densidad, a pesar de que no tiene volumen. Y la densidad se llama sigma y es 3 centímetros cuadrados, es 3 gramos sobre 3 centímetros cuadrados. Donde esto hay que pasar las unidades del MKS pues para que funcione bien. Entonces esto es 3 por 10 a la menos 3 y 3
10 a la menos 2 al cuadrado. O sea que esto queda a la 4, esto queda 1 por 10 a la 1, o sea 10. Y esto queda en kilogramos sobre metro cuadrado. Preguntas. Si está bien hecho. Dice la menos 13 miligramos. Un gramo es de a la menos 3 kilos, ¿cierto? ¿Por qué sabemos eso? Porque 10 a la 3 gramos es 1 kilo. Entonces pasamos este 10 a la 3, lo pasamos para acá y queda 10 a la menos 3. Entonces ya esto queda fuera. Y 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. Entonces esta es la densidad superficial. Esto lo que quiere decir es la cantidad de materia que hay en la unidad de área. Ahora, en nuestro caso, en una cuerda, la densidad lineal de masa se halla de la misma forma. Supóngase que usted tiene una cuerda de unos 3 metros y que cuando usted toma la cuerda y la pesa, ella pesa unos 13 kilos. Esta va a ser la masa de la cuerda. Entonces, si la cuerda es suficientemente delgadita, no se toma en cuenta el volumen de la cuerda. Se toma en cuenta simplemente la longitud y entonces va a tener una densidad lineal. Y esto va a ser igual a la masa por la unidad de longitud. Recuerden entonces hacer el cambio de notación. Decir que esto en vez de ser T sobre lambda, esto se va a cambiar por T sobre mu. Porque lambda va a seguir siendo la longitud de la onda. ¿Listo? Cambio de notación. Ahora, continuando con las ondas, entonces habíamos llegado a la expresión segunda derivada con respecto al espacio de y menos 1 sobre b al cuadrado, segunda derivada de t igual a 0. Entonces, para una cuerda la velocidad ya dijimos que era esto, pero como esta ecuación vale para todas las ondas, inclusive ondas en un resorte, ondas en una columna de gas, ondas en una barra sólida, ondas en el aire, esta ecuación es la misma ecuación para todas las ondas. Entonces lo que varía es la función de la velocidad. Entonces, para una barra sólida que tenga densidad ρ, esta va a ser la densidad de la barra. Supongamos que esta es la barra que tiene cierta longitud.
una longitud L de la barra, tiene una densidad ρ, puede ser de hierro, de cobre, ¿cierto? Hierro, cobre, no sé, estaño, etcétera, pues puede ser cualquier material. Cuando la barra se deforma en la longitud transversal, o sea, si yo le pego con un martillo, aquí a esta barra, ella se va a comprimir y luego se va a alargar, o sea, va a sufrir una deformación. Vamos a decir que esto es una deformación zeta. Entonces, la función de velocidad para una barra ya va a ser la raíz cuadrada de algo llamado y sobre ρ, donde y se llama el módulo de Young. Y es muy importante en las estructuras sólidas el módulo de Young. Ese módulo de Young, ¿qué unidades maneja? Ya las vamos a deducir. El módulo de Young se define como la constante de proporcionalidad recuerden que está la letra zeta, pues de pronto no se ve bien, esto es la letra zeta, letra griega zeta. El módulo de Young es la constante de proporcionalidad entre la fuerza por unidad de área que se le hace a la barra. Entonces esta va a ser el área, aquí en el dibujito, esta va a ser el área. Entonces cuando usted le pega con el martillo, pues habrá una fuerza en esta dirección, ¿cierto? Aparecerá una fuerza. La fuerza por unidad de área se denota como es fuerza por unidad de área, bueno, se denota por la letra, es como una T en letra pegada. Y la fuerza por unidad de área que usted le hace a la varilla tiene que ser proporcional al desplazamiento o a la deformación de la varilla, o sea, tiene que ser igual a la derivada de zeta con respecto a x, si este es el eje x. Voy a buscar aquí una grafiquita que nos ayude a ver esto un poco más claro. ¿Qué es lo que es alfa entonces? Alfa. Bueno, no, esta no es la letra alfa. Esto es el símbolo de proporcionalidad. O sea, cuando uno dice que algo es proporcional a otra cosa o inversamente proporcional, este es el símbolo de proporcionalidad. Pero muy bien por preguntar.
verde eso que significa. Cita. Ah, esta es la cita. Ay, Dios. Observen, muchachos, que acá tenemos una barra, un pedazo de cobre, por ejemplo, con una longitud inicial, y luego de que la barra sufre un esfuerzo, o sea, usted le puede pegar con un martillo o la puede jalar con una pesa, ¿cierto? Ella sufre un esfuerzo en la dirección transversal, o sea, en la dirección del eje. La fuerza por unidad de área, aquí el área la llaman S, pero eso no importa. La fuerza por unidad de área tiene que ser proporcional a la deformación de la barra, que fue lo que yo allí denoté como psita, que es el símbolo como más usado pues en el libro de Serway y de Finn. Entonces, cuando la barra se deforma, debe haber una constante proporcionalidad, así como cuando usted deforma un resorte y entonces hay una constante proporcionalidad entre la fuerza que usted le hace al resorte y la distancia que se deforma. A esa constante proporcionalidad se le denomina módulo de Young. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las velocidades longitudinales para ondas en diferentes materiales. Por ejemplo, acero al carbono 5050, ¿cierto? Que recuerda la suma de los números del 1 al 100 que hizo Gauss. Y así, por ejemplo, en la goma las ondas se transportan muy lentamente, a 46 metros por segundo. Muy bien, vale apuntar algunas de esas. Podemos apuntar la del aluminio, la del cobre. Con 2 o 3 que apuntemos. Voy a poner el proyectorcito para continuar, ¿de acuerdo? Copia rapidito. Ya llevo 8. Gracias. ¿Esto qué es? Muy bien. Cuando hablamos entonces de una columna de gas, por ejemplo, o sea, un tubo lleno de gas y usted le da un golpe, por ejemplo, a ese tubo, ¿cierto? O sopla, entonces allí se va a transmitir el sonido. La velocidad
de la onda dentro de esta columna de gas va a depender absolutamente de la densidad del gas. Entonces digamos que esto es un gas de densidad ρ. Y digamos que el cambio de presión conforme cambia la densidad esta es una P y esta es una ρ. El cambio de presión respecto al cambio de densidad lo vamos a denotar como kappa, la letra griega kappa sobre ρ, donde kappa es el módulo volumétrico de elasticidad. Entonces kappa es el módulo volumétrico de elasticidad. La velocidad entonces para una columna de gas es el módulo volumétrico de elasticidad sobre la densidad, o sea, básicamente el cambio de la presión respecto a la densidad del gas. Vamos a decir que en una columna de gas la función de onda que normalmente se denota por Y de X y T, normalmente se denota por YT, se cambia por la función de presión, la función presión del gas. Esta función normalmente se denota como delta de presión o digamos cambio de presión, que es presión menos presión media, donde P sub 0 es la presión media, igual a algo que se llama, pongámoslo, P minúscula sub 0. O sea, P minúscula sub 0 va a ser diferente a P mayúscula 0. Y esto se llama amplitud de la onda. Delta de presión. Esta es la ecuación de la función de ondas, perdón, para una columna de gas.
Yo sé que las nenas de atrás están como nerviosas, llevan como media hora hablando. Profe, ¿esa sí es K o esa es la otra? Es K. Esto es K, la letra K. Y entonces se dice que Y se reemplaza por P. Porque en una columna de gas uno realmente no mide alturas, uno mide cambios de presión, puesto que es una onda longitudinal. Entonces las ondas en una columna de gas son longitudinales, ¿cierto? Ondas longitudinales. Por último, veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo de ondas dispersivas o de medios dispersivos. Un medio dispersivo se define como aquel donde la velocidad, donde la frecuencia depende de K, o donde la velocidad depende de la frecuencia. Cualquiera de las dos definiciones sirve. Un medio dispersivo se define como aquel medio donde la velocidad de la onda depende de la frecuencia de la onda. Listo. Alguien podría decir, es que puesto que lambda por frecuencia es igual a velocidad, y ya quedamos claros en que esto era omega sobre K, ¿cierto? Para los que me escriban al foro. Entonces alguien puede decir, es que profe, la velocidad siempre depende de omega. Entonces resulta que no, hay dos casos. Hay un caso en el que cuando este aumenta, este también aumenta, y entonces estos dos aumentos se compensan y la velocidad continúa constante. Se dice que el medio es no dispersivo cuando esa relación pasa. Vuelvo y repito para los que están hablando en la esquina del salón. De pronto no escucharon. Hay dos casos. Cuando estos dos términos aumentan o disminuyen simultáneamente en la misma proporción, y entonces la velocidad siempre es constante. Ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío tiene ese fenómeno. Siempre tiene una velocidad de c, una constante, que es 300.000 kilómetros por segundo. Cuando la frecuencia de la onda electromagnética aumenta, el número de onda también aumenta. O cuando este disminuye, entonces lo que hace es que todo el tiempo mantiene la relación C. Pero esto no pasa en todos lados. Por ejemplo, en una cuerda cuya densidad no varíe y cuya temperatura no varíe, entonces la velocidad de la onda va a ser constante. Pero el otro caso es cuando la velocidad sí depende de la frecuencia. O sea, cuando una onda roja, por ejemplo, entra en un prisma, tiene una velocidad diferente a cuando una onda azul entra en un prisma. Y por eso es que el prisma hace que los colores se dispersen o que los colores se vean. Usted manda un rayo de luz blanca, esta luz blanca. Todas las ondas roja, azul, verde están ahí metidas, si usted ve es un color blanco, pero cuando se meten dentro del prisma resulta que la velocidad del azul es diferente a la velocidad del rojo y diferente a la velocidad del amarillo. Entonces los colores toman diferentes trayectorias y cuando salen, pues salen en diferentes trayectorias y usted puede reconocerlo. ¿Listo?
Ahí se dice que la velocidad depende de la frecuencia y que el medio, en este caso el prisma, es un medio dispersivo. ¿De acuerdo? Vos habías dicho que la frecuencia depende de qué. De omega, o sea, se puede decir que la velocidad depende de omega o que la frecuencia depende de k. Pero la más usada es esta, porque es la forma en la que se entiende mejor. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo de las ondas en el agua. Por ejemplo, las ondas en un lago o las ondas en el mar tienen una función de velocidad de g lambda sobre 2pi más 2pi por una tensión sobre rho por lambda, donde lambda es la longitud de onda. Rho es la densidad del agua. Y esta T rara se llama tensión superficial. Por unidad de área. Ahí, en esta ecuación, se ve claramente que la velocidad depende de la frecuencia o de la longitud de onda. Pues es lo mismo. Ustedes saben que en una onda, cuando la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta. O al revés. Profe, esa G es la gravedad. Sí, esta G es la gravedad. Gracias. Ok. Por esta razón, por ejemplo, si usted tiene el mar, ¿cierto? O una piscina, digamos que esto es una piscina de densidad rho. Las ondas en el interior de la piscina se van a propagar con esta velocidad, aunque la piscina no puede ser de agua pura, que si es de agua pura la función es más sencillita. Pero en general, las ondas cuando usted las produce, por ejemplo, supongamos que usted las produce aquí con una membrana que está oscilando. Usted aquí tiene un bafle gigante y usted va a producir ondas. La velocidad de esas ondas van a depender de la longitud de onda o de la frecuencia. Entonces, si usted propaga ciertas longitudes de onda, la velocidad va a ser máxima, y si propaga otras, la velocidad va a ser mínima. Eso hace que cuando hayan, por ejemplo, erupciones volcánicas en el interior del océano, se creen remolinos.
¿Por qué? Porque en una erupción o en una explosión en el interior del mar se producen ondas de muchas frecuencias. Entonces unas van a viajar más rápido que otras y el agua en una zona se va a mover más rápido que en otras zonas. Eso hace que se creen remolinos o se creen en general movimiento no lineal de los fluidos. O sea, cuando se dice movimiento lineal es porque usted los puede escribir con una ecuación de ondas lineal como la que encontramos. Pero cuando se dice movimiento no lineal es porque la ecuación de ondas que describiría estas ondas es un poquito más complicada. Pero entonces, ¿en qué caso la longitud de onda es más grande? ¿Cuando el sonido es de más baja frecuencia o de más alta? Cuando es más rápida la velocidad, cuando es más alta la velocidad. ¿O más grande la onda? Bueno, la amplitud de la onda es una cosa. Pues sí, la amplitud. Eso, la amplitud de la onda depende de lo que haya producido la onda. Sí. O sea, si la explosión fue grande o fue pequeña. Pero la rapidez o la velocidad, que sea mayor o menor, depende de estos dos factores, de que se compensen o no. Entonces, si usted aumenta aquí la velocidad de la longitud de la onda, o sea, disminuye la frecuencia, esta velocidad va a aumentar, ¿cierto? Digamos que esta es la velocidad debida a la gravedad y esta es la velocidad debida a la tensión. Porque la tensión la gravedad hace una especie de tensión, pero en dirección perpendicular. Entonces, habría que analizar esta función, habría que graficarla y mirar. Pero en general se puede decir que la tensión causada por la gravedad, digamos que es un poco más grande que la tensión causada por, no sé, digamos que si esto es una piscina, existe una tensión asociada a las moléculas, pues si esto es agua pura, y la tensión superficial del agua pura se puede medir fácilmente. ¿Cómo? Usted tiene un pitillo y usted lo llena de agua, entonces usted ve que le queda que la forma del agua queda así, ¿cierto? Si este es el pitillo. Sí. Usted midiendo este ángulo puede medir la tensión superficial, que hace que el agua no empiece a bajar, o sea, no se quede. Bueno, ¿por qué el agua se queda así? Supongamos que el agua debería estar así, pero la gravedad lo jala hacia abajo, entonces esto se curva. Cuando se curva, la pregunta es ¿por qué no sigue derecho hacia abajo? Y ella no sigue derecho es porque aquí hay una especie de tensión entre las moléculas. Esa tensión se puede medir midiendo este ángulo y hay algunos laboratorios pues aquí en la universidad diseñados para hacer esas medidas. El asunto es que siempre el agua, dependiendo de la densidad y de la composición del agua, va a tener una tensión superficial. Entonces se puede decir que la tensión producida por la gravedad siempre es más alta que la tensión producida por las moléculas. Entonces uno podría decir que a medida que la longitud de onda aumenta, entonces la velocidad va a aumentar. Eso quiere decir que cuando la frecuencia es más bajita, entonces la velocidad aumenta. Pero hay casos especiales dependiendo de esta función densidad. Mira que aquí está la función densidad, ¿cierto? Bueno, de hecho enseguida la podríamos graficar. Pero antes de... En una piscina esa densidad varía, por ejemplo, por los componentes químicos y todo eso. Sí, claro, claro. O sea, esta densidad pues ya no es la del agua, sino que ya tendría que ser la del cloro más el agua, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Profe, señorita. Cuando decís que cuando la frecuencia es más baja, aumenta la velocidad, pues ¿qué se puede decir? ¿Estás hablando de frecuencia angular o de la frecuencia normal? Es que las dos son proporcionales. Mira que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia normal. O sea, si aumenta esta, lo único que los difiere es una constante. Vamos a hacer el ejercicio de graficar esa velocidad
Bueno, está como lenta esta red, porque aquí en línea hay un graficador que se llama Plot1. Ay, Dios. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es poner esta función. Vamos a decir que esto es la raíz cuadrada Observen el comportamiento de la gráfica. Hay un rango en donde domina el término X y hay un rango en donde domina el término 1 sobre X. Entonces no solo va a depender, aquí grafiqué la raíz cuadrada de la longitud de onda más 1 sobre la longitud de onda. ¿Por qué? Ya les explico. Profe, esa gráfica toca Dame un segundo. Miren, voy a suponer que todo esto vale 1. O sea, que existe un planeta en donde esto vale 1. O sea, que la gravedad es 2pi. Y vamos a suponer que todo esto vale 1. Entonces lo que yo estoy graficando allí es esta función. Y estoy suponiendo entonces que 2pi por la tensión superficial sobre ρ es igual a 1 y que g sobre 2pi es igual a 1. Con eso uno puede entrever cuál es la dependencia de la velocidad con la longitud de onda. Entonces la gráfica, como se las acabo de mostrar, da una cosa así y después sube asintóticamente, donde esta va a ser la longitud de onda y donde está la velocidad. Se puede ver entonces que si no tomamos en cuenta, o sea, si pensamos que esto es constante y que esto es constante, entonces la velocidad va a tener una dependencia de la longitud de onda tal que la velocidad va a caer al principio. O sea que para longitudes de onda pequeñas las velocidades bajan, pero luego de este punto de inflexión lo que se va a tener es que cuando la longitud de onda aumenta, la velocidad aumenta. Entonces el análisis que yo había hecho es correcto de aquí hacia allá. Y de aquí hacia atrás hay que tener en cuenta que para longitudes de onda bajas esta velocidad va a decrecer. ¿De acuerdo? ¿Alguien estaba preguntando algo ahorita? ¿Esa gráfica toca el eje o no? Háblame más durito que no te entiendo. Que si toca el eje o no. Ahí. No lo toca. Claro que debe existir un caso para el cual lo toque, cuando esto sea 0 y entonces lambda sea igual a menos 1 sobre lambda, ¿cierto? O sea, cuando lambda cuadrado sea igual a menos 1, o sea, nunca. ¿Cierto?
nunca lo va a tocar. Bueno, ya con estos elementos ya podemos definir lo que se denomina velocidad de grupo y velocidad de fase. Entonces, la velocidad de grupo Estamos viendo el computador, bro. Pues el otro también, pero pequeñito. Pero pequeñito. No. Estamos viendo el proyecto. Ya, ok. Hubieran dicho antes, o sea, que no me hubieran dejado hablando solo. No, porque lo veíamos pequeño. Que lo veamos muy pequeñitico. O sea que alcanzaron a ver esto, ¿cierto? Sí, lo pequeño. Bueno, entonces ya la está viendo grande. Entonces la respuesta del compañero es, ¿será que la velocidad llega a ser cero? Nunca. Después de que usted produzca una onda de cualquier frecuencia o de cualquier longitud de onda, ya va a tener una velocidad que sea diferente de cero. Ok. Entonces ya con estos elementos podemos decir que existen dos velocidades. La velocidad de fase, que se define como omega sobre k, ¿cierto? Esta es la velocidad de fase. Esta se usa para una onda individual. Con omega y k definido. Pero la derivada de omega respecto a k se le denomina velocidad de grupo. Y esta se usa para cuando hay un montón de ondas que están viajando y uno quiere encontrar la velocidad con la que viaja el paquete entero de ondas. Bueno, paquete de ondas. ¿Listo? Bueno, entonces ya esta es como la parte física que tiene que ver con la ecuación de onda, las funciones de velocidad y los posibles ejemplos que hay en la propagación de las ondas. Ya vimos en el sonido, en la barra, en la cuerda. Entonces ahora podemos pasar a un apartado del cual nos podemos gastar aquí el resto de la clase, y es matemáticas especiales de las ondas. Hace 8 días, Andrea, hace 8 días vimos la solución completa. O sea, la solución que nosotros vimos fue y igual a ¿qué? Hace 8 días. Y igual a seno. A por seno. Seno de KX. Seno de KX menos WT más phi. Ok, muy bien. Entonces, en las matemáticas especiales para el estudio de las ondas hay varios asuntos. El primero es interpretar a phi. ¿Qué significa phi? Entonces habíamos dicho que y era igual a y sub 0 por seno de k por x menos omega t más phi. Entonces phi es el desfase. ¿El desfase de quién? El desfase entre dos puntos oscilantes del medio, o dos puntos del medio que está oscilando.
Entonces se dice que dos puntos que están separados por una longitud completa de onda se encuentran en fase. Si esta es la onda, este es un punto. Señor, Es que copias y se desenfoca todo. Cuando mueve la Profe, el desfase no sería como de donde comienza en el eje X. Te falta la resta de la fase. sí. Lo que pasa es que mira, si vos tenés un punto acá que pertenece a esta onda azul y tenés otro punto que pertenece a una onda verde, entonces si vos estás comparando dos ondas, entonces ya phi significa la diferencia que hay entre la azul y la verde. Y eso lo vamos a tratar bastante cuando veamos diferencia de camino óptico o diferencia de camino de una onda. Pero cuando estás hablando de una sola onda, que es estacionaria, entonces el desfase sirve para comparar dos puntos de la misma onda. Por ejemplo, este punto A y este punto B de la misma onda azul se encuentran en fase porque están separados una longitud de onda. Entonces, el ángulo phi tiene varias alternativas de interpretar y sirve para varias cosas. Uno, para comparar puntos que están dentro de la misma onda. Y dos, digamos que este es el 1 y que este es el 2. Y dos, para comparar ondas diferentes o puntos que se encuentran en ondas diferentes. Por ejemplo, cuando usted tiene un tren de ondas. Un tren de ondas. Entonces, claro, aquí entre la onda verde y la onda azul hay un desfase. ¿De cuánto? Pues no sé, es algo menos de pi medios. Pero podríamos desfasar las pi medios completamente, entonces la gráfica sería exactamente, la una sería la del seno, bueno, esta es la del coseno, y la otra sería entonces la del seno, que empieza en 0, ¿cierto? Ahí estarían desfasados, claro que las pinté con diferente amplitud. Para eso, para evitar nuestros dibujos tan horribles, vamos a ver una simulacioncita que traje acá. Para entender los dibujos míos hay que tener mucha imaginación. Entonces, para evitar tanta imaginadera, vamos a ver estos. Les recomiendo esta página, tiene algunas, digamos, algunas simulacioncitas decentes como para uno recordar las cosas básicas de ondas. O sea, más que todo la física. Bueno, da la dirección que ahí no se ve. O se las envío al correo. Listo, ahorita las envío al correo. Ah, nosotros le damos el Que espere hasta que le paguen eso. No, me pagué primero. Sí. A diciembre. Y perder Pierdo un poco. No, sí, sí. Gracias. Me va a acordar que ya la mostré. Estamos estudiando para eso. Ok. Entonces observemos esto. Estos dos puntos, los dos primeros puntos, están separados por una longitud de onda. ¿Esa onda es longitudinal o es transversal? Es transversal. Las partículas vibran perpendiculares a la velocidad.
¿cierto? Vibran perpendicularmente a la velocidad. Esos dos puntos están separados a una longitud de onda y por lo tanto están en fase. Miren que los dos suben y bajan al mismo tiempo. ¿Sí ven? Mientras que en esta podemos ver que dos puntos que están separados, longitud de onda medios, suben y bajan en contrafase, ¿cierto? En desfase. Cuando el uno está arriba, el otro está abajo. Ese concepto y que usted comprenda este pedacito de la historia va a ser muy importante cuando hablemos de superposición. Porque dos ondas se superponen formando máximos o mínimos dependiendo de la fase y la contrafase. Dependiendo si recorren una diferencia de longitud de lambda medios o de lambda. Entonces ahorita les envío esta página y pueden cacharrearla. Es muy sencillita, pero tiene todo lo básico de la física de las ondas, lo básico. Bueno, entonces ahí nos evitamos esto de los dibujos feos. Profe, pero en ambos casos la longitud entre los dos puntos no es la misma. Señorita, Oye, media. En ambos casos la longitud entre los dos puntos no es la misma. bueno, no, muy bien por la pregunta, no, porque mira que aquí hay lambda medios, mientras que aquí hay lambda. O sea, cuando están separados una longitud de onda, entonces se encuentran en fase. Y cuando están separados la mitad de una longitud de onda, los puntos se encuentran en contrafase. ¿Por qué es más importante esta interpretación o digamos más usada? Porque en la mayoría de casos vamos a tener ondas estacionarias. Y una onda estacionaria luce así, ¿cierto? Entonces uno va a comparar, son dos puntos que están separados, lambda o lambda medios. Ok. Entonces las matemáticas especiales comienzan por entender qué es ese. Yo le di una vuelta. ¿Por qué? Ya, recuerdo que mi padre abrió el correo. Listo. Luego continuamos por entender qué es que esta ecuación se puede generalizar a 3 dimensiones. O sea, esta ecuación está en 2 dimensiones, en la dimensión del tiempo y en la dimensión, tiempo y espacio. Esto es una onda que espacialmente se propaga en una sola dirección llamada X. Tome nota de ello. Esta ecuación describe una onda que se propaga en la dirección de X. O sea, una sola dimensión. Pero ¿qué va a suceder cuando usted tenga ondas propagándose en una membrana? O cuando usted tenga ondas propagándose en todo el espacio, como por ejemplo una explosión. ¿Cierto? Que usted dice que aquí está el foco y entonces se mueve produciendo circunferencias cuyo radio aumenta a la velocidad del sonido en una explosión. Entonces acá ya la ecuación de ondas tiene que ser así.
Pero esa segunda derivada parcial sí es la segunda derivada de y con respecto a y. Ah, bueno, mira que esta es así, esta es así. Y esta es la coordenada que es así. Por eso, por esa dificultad, entonces y de xt se cambia por la letra griega llamada psi y se denota x, y y t. Y esta va a ser la función de onda de ahora en adelante. Aquí en YouTube hay algunas simulacioncitas, pero me da temor perder mucho tiempo porque los videos a veces no se transmiten bien. Busquen simulaciones de membranas, ondas en membranas y van a ser bonitas. Lo mismo ondas en el espacio. Entonces cuando hacemos ondas en el espacio, ya la ecuación de ondas debe cambiarse por lo siguiente. Si ven que se vuelve como grande. O sea, son estas tres menos esto. Entonces, para ello se utiliza una cosa de las matemáticas especiales llamadas el operador laplaciano, que imagino que ustedes ya lo conocen. Cuénteme. Ahí en el segundo término, el tridente iba abajo, ¿no? La sí. Aquí. Sí, no. No. Lo que yo cambié aquí no fue la coordenada, sino la que es así recta, que es la función de onda. La coordenada sigue siendo x, y, z. Bueno, y el tridente se llama psi. Sí, el tridente. Es la letra psi griega, con la que se escribía anteriormente, hace muchos años, creo que siglos ya, psicología. La misma. Bueno, imagino que ustedes vendrán acá a la de Antioquia a realizar algunos laboratorios. No sé si hayan hecho pero siempre lo muestro en esta clase porque es demasiado interesante. Esto es un fenómeno muy interesante que se llama la membrana de Kleckner. Bueno, él fue el que más lo estudió, pero en general es un fenómeno debido a la resonancia. Entonces, ¿cuál es el dispositivo? Miren, esto es una plancha, esto es un acetato. Imagínense en un pedazo de acrílico cuadrado.
Y esto que hay aquí encima es arena blanca, de esa que es muy menudita. Entonces por debajo le ponen un motor para que vibre a cierta frecuencia. Vamos a ver qué sucede cuando vibra. La arena comienza a organizarse hasta que queda en diferentes formas. Miren esta forma. ¿Sí lo ven? ¿Qué significa esto? Que donde la arena se quedó hay un mínimo de las ondas. Pues porque hace como una cunita en donde la arena se puede quedar. Y donde la arena ya no está, entonces hay un máximo de la onda y la arena se cae de ahí hasta el mínimo. Entonces aquí se pueden ver los máximos y los mínimos de las ondas que se propagan en una plancha o en una membrana. Ondas propagándose en 2 dimensiones en una membrana. Vamos a ver, y con seguridad van a cambiar la frecuencia, y luego de que cambien la frecuencia entonces se van a obtener otras figuras. Por ejemplo, ahí le echan más arenita y cambian la frecuencia. Miren esta. Esto se ve en la vida real. ¿Ya lo habían visto aquí en los laboratorios? Muy bien. Es muy bonita, ojalá la puedan hacer. Enseguida les describo bastante el montaje de cómo se logra eso. De acuerdo, esta es otra figura. Entonces acá los máximos de las ondas están en esta zona y los mínimos están acá, donde la arena se puede quedar. Entonces acá hay un mínimo, en todo el centro hay un mínimo y entre el centro y esta circunferencia hay un máximo. Aquí hay un máximo y son figuras, como ustedes pueden ver, bastante sugestivas, ¿cierto? La membrana sigue vibrando y a medida que se va cambiando, mire lo que sucede. Esta es la nueva geometría del sistema, miren. Esta es otra. Esto no es un montaje. Miren esta. Hay que estarle echando arena constantemente porque a causa de la vibración de la planchita, pues obviamente la arena se va al piso. Miren esta. Miren ya los máximos, las figuras que forman. Para poder lograr tantos máximos, la plancha tiene que ser muy grande. Porque aquí en la de Antioquia tenemos unas planchas pequeñitas y solamente se logra como hasta la 4ª figura. Miren esta. Esto es impresionante. Ahí van aumentando la frecuencia, disminuyendo. Van aumentando la frecuencia. Hace más máximos siempre. Siempre hay más máximos y mínimos. Exactamente, a medida que aumentan la frecuencia, claro, hay más máximos y mínimos. Miren esta. Esta es muy perfecta. Miren esta. O sea, miren dónde quedan los máximos y miren dónde quedan los mínimos. Cierto, son figuras totalmente simétricas. Bueno, una cosa muy importante que se necesita para enseñarles lo que les voy a enseñar ya enseguida respecto a las técnicas especiales de matemáticas es que estas figuras dependen de si la membrana es cuadrada, es circular o es rectangular. Esa dependencia se le llama dependencia con las condiciones de frontera. Sería bueno que lo tuvieran por ahí apuntado, ¿cierto? Pues no sé, se me ocurre. Estas son las mismas ondas que se crean cuando alguien toca un tambor, que es una membrana, ¿cierto? Bueno, yo creo que
Ya O sea, esa es una ilustración bastante sugestiva. O sea que si la superficie es circular, entonces da otros tipos de figuras. Sí. Si la superficie es circular, da otros tipos de figuras. Yo creo que es la cosa, creo. Bueno, acá. Les voy a explicar el montaje. Usted tiene una plancha, o sea, un pedazo, una hoja de acrílico. Listo, así como esta hoja, pero de acrílico. Entonces, usted toma un parlante de esos de carro o de equipo de sonido y lo pone dentro de una base. Usted ese parlante, pues, con un osciloscopio puede cambiarle la frecuencia a voluntad, ¿cierto? Usted puede con un osciloscopio ir cambiando la frecuencia e ir controlando con qué frecuencia va a oscilar este parlante. Si usted a este parlante le adapta una base acá y un caimán es una pincita de acero, entonces esta pincita va a estar oscilando con la frecuencia del parlante. Esto es lo que hay aquí en la de Antioquia, algo muy artesanal. De hecho, esta basecita es hecha con los tubos de los rollos de fotos de esos antiguos Kodak, o bueno, cualquiera, de esos tubitos donde venían los rollos. Entonces usted con esto puede hacer oscilar esta pinza. Si usted pone todo este montaje o pone la plancha sobre este montaje, usted puede hacer que la plancha entera vibre con la frecuencia que usted quiera. A medida que usted va cambiando la frecuencia, desde la menor hasta la más grande, estas figuras que les acabo de mostrar en el video se van generando ahí. Ese es el montaje, ¿de acuerdo? Entonces, Depende del tipo de arena, ¿ok? No, porque es que ¿qué es lo que sucede? Si en la plancha se genera una onda así, por ejemplo, ¿cierto? Y usted antes tenía la plancha así derecha y tenía aquí la arena. Si en la plancha se genera una onda así, entonces la arena que está por acá se cae. Entonces los valles quedan llenos de arena. Y donde hay una cresta, entonces no puede haber arena, porque pues es un punto muy inestable. Entonces se forman las figuritas que ustedes ven allí. Muy bien, entonces tenemos que la ecuación de ondas en 3 dimensiones es todo esto. Profe, siempre vamos a trabajar con las ondas homogéneas, pues con las ecuaciones de onda homogénea. Sí. Ya van a ver que con esto es suficiente. Miren, esta es la ecuación de ondas donde saqué a factor común la función de onda psi, que es psi sub 0, por el momento es un coseno de kx menos omega t más phi. Yo les dejé la tarea que verificaran que con seno también valía, ¿cierto? Con exponencial. No, Con la exponencial. con Listo. eso, sí. Eso. Entonces, Ya la dato. ojo a esto. No, igual aquí se considera como coseno, ¿no? A este pedazo se le llama el operador laplaciano, operador. ¿Ya lo conocían? Te lo digo hasta el mapa. Pasada. Listo, la filosofía con esto en física es que el operador laplaciano está esperando a operar sobre una función. O sea, está esperando que usted le ponga una función acá. Cuando usted se la pone acá, inmediatamente esto se traduce en la segunda derivada de f respecto a x2, más la segunda derivada de f respecto a y2, más la segunda derivada de f respecto a z2. Este es el operador laplaciano. Operador de Laplace. Este operador se puede ver como el gradiente punto el gradiente, que se define como, bueno, como laplaciano.
El gradiente es igual a la derivada con respecto a x en la dirección de y, más la derivada con respecto a y en la dirección de j, más la derivada con respecto a z en la dirección de k. Y es un operador vectorial. Bueno, los cálculos de este. Esto es un igual y esto es nabla cuadrado. A este símbolo se le denomina nabla. A este triangulito hacia abajo es nabla. Triangulito con flechita es gradiente. Gradiente. ¿Y cuál es el de la Laplaciano entonces? Era el mismo Laplaciano. Y el Laplaciano, no. Ojo, por eso se los estoy diferenciando, para que después no agarren a llamar a estas cosas como no son. Este es nabla. Con flecha es gradiente. Y al cuadrado se llama Laplaciano. Ya. ¿Listo? Bueno, ya para terminar voy a definirles el operador de ondas. Entonces, Pero no es lo mismo decir que nabla, producto nabla es Laplaciano, ¿cierto que no? no, Es gradiente, producto gradiente. exactamente. O sea, cuadrito por triangulito por triangulito para abajo no es triangulito al cuadrado. Porque es producto punto. Aquí hay que hacer un producto punto. Muy bien, esto es un producto punto. La clase entrante vamos a dedicarle por ahí una media hora a todo esto que son las matemáticas especiales de las ondas. Pues para concluir, les voy a dar como tarea hallar el gradiente de las siguientes funciones. Listo. Hallar el Laplaciano de las siguientes funciones. A este sumémosle un z cubo. Hallar el Laplaciano de estas mismas tres funciones. Entonces la que viene siendo igual el nabla, una letra y ya. No. Exactamente, o sea, esto es una letra, pues un símbolo. Bueno. Este es el gradiente. Y este es el Laplaciano. Ya son operadores. Estos son operadores. Esto no, esto es una letra. Bueno. Y dentro de 8 días vamos a ver este. Pero este lo vemos dentro de 8 días. Bueno, muchachos, que tengan un feliz fin de semana. ¿De acuerdo? Cintia, con... Entonces la clase va a ser allá en Medellín. La clase va a ser allá. Oye, pero... No, porque no todos van allá. Profe, ¿verdad?